firmó el divorcio en silencio, luego dejó a todos en shock al llegar en el jet del multimillonario. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. La pluma rozó el papel con un sonido seco, casi ajeno al silencio que dominaba la biblioteca de la residencia Terán en Querétaro. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales con una fuerza constante, como si quisiera entrar y participar en lo que estaba ocurriendo dentro. Mariela Soren permanecía sentada, con la espalda recta, mirando el documento frente a ella sin permitir que su expresión revelara nada. Frente a ella estaba Alonso Terán, ajustándose el saco con impaciencia mientras revisaba el reloj. A su lado, Úrsula Terán observaba todo con una fastidiosa mezcla de desprecio y triunfo apenas contenido. «Ya firma, Mariela», ordenó Úrsula. «No prolongues lo inevitable. Sabes bien que no conseguirás ni un centavo más. El acuerdo es claro. Aunque, claro, tú llegaste aquí sin nada». Mariela levantó la mirada. Sus ojos estaban secos, las lágrimas se habían quedado en otra noche, 3 días atrás, cuando encontró a Alonso en su propia cama con Rebeca Montalvo. Él no había dicho ni una disculpa. Solo mencionó que debían ser realistas. «No quiero nada», dijo Mariela, sin titubeos. Alonso resopló. «Por favor, mis abogados dijeron que quizá ibas a intentar pelear por el departamento». «Olvídalo. No va a pasar. No lo quiero». «Tampoco el auto», repitió ella. El licenciado Barrera carraspeó, intentando mantener una seriedad incómoda. «Debe iniciar la parte inferior de la 4ª página, señora Soren. Por protocolo». Mariela tomó la pluma. Firmó su nombre completo por última vez, Mariela Soren Vidal. Cerró la carpeta y la deslizó hacia el abogado sin mirar a nadie. Úrsula la arrebató enseguida, revisando cada firma como si buscara una falla. Cuando confirmó que todo estaba en orden, sonrió con un gesto áspero. «Qué bueno. Alonso, te lo dije siempre, esto iba a terminar así. No se puede refinar a quien no pertenece a este nivel. Era cuestión de tiempo». Alonso se puso de pie, tratando de adoptar la compostura que se le escurría de las manos. «Es lo mejor, Mariela. En el fondo sabes que nunca te sentiste cómoda en este mundo. Estarás mejor en el tuyo». «¿Mi mundo?», repitió ella. «Sí, simple, tranquilo. Sin presiones. Pediré que te lleven a la central de autobuses». Mariela negó con la cabeza. «Ya pedí un taxi». «Me está esperando». Úrsula soltó una carcajada áspera. «Un taxi. Qué apropiado. Solo asegúrate de no llevarte nada que no sea tuyo». Mariela hizo una pausa. Algo en el aire se volvió denso, como si la temperatura hubiera descendido de golpe. Observó a Úrsula con una frialdad que aquella mujer jamás le había visto. «Que les vaya bien», dijo simplemente. Tomó sus 2 maletas del vestíbulo y salió sin mirar atrás. La lluvia empapó su ropa en segundos mientras caminaba hacia el taxi detenido frente a la reja metálica. El conductor la observó por el retrovisor. «¿A dónde la llevo?». Mariela respiró hondo. Sacó de su bolsillo un pequeño teléfono sencillo, muy distinto al que Alonso le había proporcionado. Marcó un número que no usaba desde hacía 6 años. Sonó una vez. «Línea privada de la familia Soren», respondió una voz grave. «¿Quién habla?». «Soy yo, abuelo. Ya terminé. Me voy a casa». Hubo un silencio cargado, seguido por la autoridad protectora que ella recordaba. «Era hora, Mariela. El Yar está listo en Toluca. Te hemos estado esperando». 2 semanas después, Alonso Terán había recuperado su rutina. O al menos eso se repetía a sí mismo. El divorcio se resolvió rápido, gracias a las influencias heredadas de su padre. La casa estaba más silenciosa, pero pretendía convencerse de que eso era una ventaja. «Te ves impecable, hijo», dijo Úrsula mientras arreglaba su corbata frente al espejo del Hotel Imperial de la Ciudad de México.
Esa noche se celebraría la Gala Estelar, un evento donde la élite financiera anunciaba alianzas clave. Allí, Alonso daría a conocer la fusión entre Industrias Terán y Grupo Montalvo, la empresa del padre de Rebeca. ¿Dónde está Rebeca?, preguntó él, cansado, mirando su reflejo apagado. En el lobby, usando un vestido que vale más que todo lo que tu ex esposa tuvo en 5 años. Respondió Úrsula con una risa complacida. Ese es el tipo de mujer que debe acompañarte. Consciente de lo que vales. La limusina los llevó al hangar del aeropuerto de Toluca, convertido en un salón enorme con vista a la pista. Al llegar, fotógrafos y reporteros se abalanzaron mientras Alonso posaba junto a Rebeca, quien sonreía como si hubiera nacido frente a las cámaras. Dentro, el ambiente era efervescente. Los invitados iban y venían, hablando de inversiones, alianzas y rumores. Pero uno de esos rumores corría más rápido que el resto. ¿Escuchaste?, murmuró un empresario. La lista de invitados cambió hace 1 hora. ¿Y quién la cambió? Dicen que el corporativo Soren. Alonso se detuvo. Ese nombre le aceleró el pulso. El corporativo Soren era casi un mito, poderoso, silencioso, antiguo. Y extremadamente reservado. No te preocupes, hijo, dijo Úrsula. Esa familia no aparece en público. Mucho menos en México. Pero entonces, la orquesta se cayó. Las enormes cortinas del fondo del hangar se abrieron y un rugido metálico llenó el aire. El viento entró arrastrando gotas de lluvia y olor a asfalto mojado. Las puertas que daban a la pista comenzaron a levantarse lentamente. Todos se giraron hacia el exterior. Allí, iluminado por las luces del hangar, estaba un jet negro de líneas elegantes, con un emblema dorado en la cola, un lobo sosteniendo una corona. El símbolo del corporativo Soren. Úrsula se quedó sin aliento. No, no puede ser. La escalera del jet se despegó. 2 guardaespaldas descendieron primero. Después, un hombre mayor con un bastón, firme a pesar de los años, Esteban Soren. Pero el impacto real llegó cuando apareció la mujer que bajaba detrás de él. Vestido azul profundo. Silueta impecable. Cabello largo cayendo en ondas. Mirada segura, directa, afilada. Alonso dejó caer su copa. Rebeca abrió la boca sin poder emitir palabra. Úrsula retrocedió como si alguien la hubiera empujado. Era Mariela. Pero no era la Mariela que ellos conocían. Y mientras avanzaba por la alfombra roja, sin bajar la mirada, quedó claro para todos que no había regresado por accidente. Había regresado por cuentas pendientes. El silencio se apoderó del hangar conforme Mariela y Esteban avanzaban entre la multitud. No había música, no había murmullos. Solo el eco de los pasos de Mariela, marcando un ritmo firme que contrastaba con el desconcierto de quienes, minutos antes, se creían los dueños de la noche. Los invitados se hacían a un lado para dejarlos pasar, no por cortesía, sino por algo más profundo, respeto y miedo. El emblema del corporativo Soren provocaba eso incluso entre los más poderosos del país. Alonso tragó saliva. La seguridad del evento no sabía si acercarse o retroceder. Rebeca apretó su brazo con tanta fuerza que le entumió los dedos. Úrsula intentaba mantener la postura, pero sus manos temblaban. Mariela se detuvo justo frente a ellos. ¿Qué significa esto?, balbuceó Alonso, con la voz rasposa. ¿Cómo conoces al señor Soren? Mariela lo observó sin prisa. Por primera vez desde que la conocieron, no había asomo de duda en su mirada. Solo certeza. No es que lo conozca, respondió con calma. Es mi abuelo. La reacción fue inmediata. Varios invitados exhalaron con fuerza, otros intercambiaron miradas incrédulas. El apellido Soren era sinónimo de influencia global. Los líderes de industrias enteras habían intentado acercarse alguna vez a ellos sin lograrlo. Y Mariela, ella había estado a su alcance todo ese tiempo sin que nadie lo supiera. Eso es imposible, escupió Úrsula, dando un paso hacia adelante. Tú viniste aquí sin nada.
No sabías ni usar la cubertería correcta. Esteban la miró con una paciencia fina, casi peligrosa. Le recomiendo medir sus palabras, dijo él, sin elevar la voz. No suelo repetir advertencias. Los guardias del corporativo Soren dieron un paso al frente. Úrsula retrocedió de inmediato, apretando los labios. Rebeca intentó recomponerse. Pero, ella desapareció hace años. La heredera Soren, la prensa dijo que tuvo una crisis. No tuve ninguna crisis, interrumpió Mariela, con la mirada fija en ella. Quise saber si podía ser valorada por quien era, no por la fortuna de mi familia. Decidí vivir como cualquier persona. Cambié mi nombre y trabajé donde quise. Miró a Alonso directamente. Y cuando te conocí, pensé que por fin lo había encontrado. Alguien que me valorara sin saber lo que había detrás. El rostro de Alonso se contrajo, como si estuviera siendo obligado a verse a sí mismo en un espejo que nunca quiso enfrentar. Mariela, yo. No digas nada, lo cortó ella, sin brusquedad, pero con una firmeza absoluta. Lo que pasó habla por sí solo. Úrsula recuperó aire, intentando aferrarse a la arrogancia de siempre. De todas formas, eso no cambia la situación. El divorcio ya está hecho. Alonso está por cerrar una fusión que va a darle a nuestra familia más poder del que tú jamás imaginaste. ¿Verdad, Rebeca? Rebeca alzó la barbilla, recuperando un poco de su actitud habitual. Mi padre es dueño del grupo Montalvo. No pueden detener esto. Mariela ladeó la cabeza, como si analizara un movimiento evidente sobre un tablero invisible. ¿De verdad crees que no puedo detenerlo? Esteban abrió la carpeta que traía su asistente y la colocó frente a Mariela. Ella tomó un documento y lo sostuvo entre sus dedos. Hace 2 semanas, cuando firmé el divorcio, hice una llamada. Le dije a mi abuelo que era momento de retomar mi lugar en la empresa familiar, explicó. Y el primer paso fue investigar al grupo Montalvo. Rebeca frunció el ceño. ¿Qué estás INS? Tu padre está endeudado, interrumpió Mariela. Mucho más de lo que tú imaginas. Su expansión internacional se desplomó y trató de ocultarlo refinanciando préstamos con diferentes bancos. 3 de ellos estaban en el Caribe. El color se le fue del rostro a Rebeca. Eso es mentira. No lo es, intervino Esteban. El Banco Comercial de Europa adquirió recientemente la mayoría de esos créditos. Un movimiento muy conveniente, considerando que el banco nos pertenece ahora. Lo cual significa, continuó Mariela, que la deuda del grupo Montalvo, ahora es mía. Los presentes no pudieron contener un murmullo colectivo. Úrsula dio un paso atrás, como si alguien hubiera tirado de una alfombra bajo sus pies. No, no puedes, balbuceó. Eso arruinaría la fusión. Arruinaría todo. Exacto, respondió Mariela, con una frialdad tranquila. Si solicito el pago inmediato, el grupo Montalvo quebrará. Y la fusión que anuncian esta noche dejará de valer siquiera la tinta con la que firmaron las intenciones. Alonso abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Tú firmaste una garantía. Continuó Mariela, sin apartar la mirada de él. Respaldaste parte de esa deuda con Industrias Terán. Y eso los vincula legalmente. Úrsula giró bruscamente hacia su hijo. Dime que no es cierto. Dime que no fuiste tan ingenuo. Tú me insististe, dijo Alonso, con la voz rota, incapaz de sostenerle la mirada. Mariela respiró hondo. Observó a los 3, tan convencidos siempre de su superioridad, y por primera vez sintió que el dolor que le habían provocado perdía peso. Quiero que entiendan algo, dijo. No vine aquí para destruirlos. Podría hacerlo si quisiera, y ustedes lo saben. Rebeca se cubrió la boca, al borde del llanto. Úrsula buscó apoyo en una mesa cercana, como si le faltara el aire. Pero tengo una alternativa, añadió Mariela. Y depende de ustedes aceptarla. Alonso, desesperado, asintió rápidamente. Lo que sea, dímelo. Mariela lo observó en silencio durante unos segundos.
Era extraño ver a un hombre que antes la miraba con condescendencia ahora sosteniendo la desesperación entre las manos. «Quiero jugar una partida», dijo ella finalmente. Alonso frunció el ceño. «¿Una partida?». Esteban sonrió apenas, como reconociendo un viejo instinto. «Ajedrez», aclaró Mariela. «Como los domingos de lluvia en los que tú jurabas que me dejabas ganar». Úrsula soltó una carcajada incrédula. «Esto es ridículo». «No lo es», respondió Mariela, sin siquiera voltear a verla. «Si Alonso gana, cancelo la garantía y la deuda del Grupo Montalvo se reestructura sin afectar a Industrias Terán. Podrán seguir con su vida como si nada». Alonso sintió un rayo de esperanza. «¿Y si pierdo?». Mariela sostuvo su mirada con un equilibrio casi inquietante. «Entonces renunciarás a la dirección de Industrias Terán. La empresa quedará en manos de alguien con capacidad real de liderazgo. Y tú, Úrsula, dejarás tu residencia y te mudarás a una comunidad de retiro. Una que yo elegiré». Úrsula abrió los ojos desmesuradamente. «Ni lo sueñes». «Es tu decisión», respondió Mariela. «Aceptar o perderlo todo esta misma noche». Alonso no tuvo que pensarlo demasiado. Su orgullo y su miedo se mezclaron en una decisión precipitada. «Acepto», dijo. «Ajedrez». Esteban levantó una mano y uno de los asistentes acercó un pequeño tablero plegable, elaborado en madera oscura. Lo colocó sobre una mesa cercana. La multitud contuvo el aliento. Mariela tomó asiento. Alonso se sentó frente a ella, intentando recuperar la seguridad que siempre fingía tener. «Empiezas tú», dijo Mariela con suavidad. «Blanca mueve primero». El juego comenzó. Y, aunque Alonso aún no lo sabía, su mundo estaba a punto de desplomarse movimiento por movimiento. Alonso movió el peón del rey hacia adelante como si ese gesto pudiera afirmarle el control de la situación. Intentaba mantener el porte que siempre mostraba ante los demás, pero la tensión en sus manos lo delataba. Mariela, en contraste, tenía los hombros relajados y los dedos apoyados suavemente sobre la mesa, como si no estuviera disputando la dirección de una empresa multimillonaria. Ella respondió con un movimiento igual de preciso, un peón avanzado por el flanco. Era una defensa firme, inesperada. Alonso arqueó una ceja, intentando descifrarla. «Antes jugabas diferente», comentó, intentando romper la calma que ella proyectaba. «Antes era diferente», respondió Mariela sin apartar la mirada del tablero. La sala se había vaciado alrededor de ellos. Invitados, empresarios y periodistas se agrupaban a una distancia prudente, sin querer interrumpir pero incapaces de alejarse de la escena. Úrsula permanecía detrás de su hijo, rígida, con el rostro pálido. Rebeca, en cambio, observaba con ojos rojos de frustración, quizá intentando entender en qué momento todo dejó de girar en torno a ella. Alonso comenzó a atacar por el centro del tablero. Abrió líneas, activó sus piezas, parecía confiado. Cada tanto dirigía una sonrisa tensa hacia su madre, quien intentaba devolverle seguridad con una mirada desesperada. Mariela se limitaba a mover con tranquilidad. Sus piezas avanzaban como si formaran parte de un plan mayor, uno que no se veía de inmediato. No había movimientos rápidos ni arranques impulsivos. Solo precisión. Alonso aprovechó una oportunidad. Su caballo saltó hacia una posición agresiva que amenazaba tanto la reina de Mariela como un alfil mal ubicado. «Perdiste concentración», dijo él, con una chispa de arrogancia recuperada. «Esta partida ya es mía». Úrsula soltó un pequeño suspiro de alivio. Pero Mariela no reaccionó con sobresalto. No movió la reina hacia atrás ni trató de rescatar al alfil. En cambio, avanzó un peón en el flanco contrario, aparentemente sin relación con la amenaza inmediata. Alonso se detuvo. ¿Eso qué significa?, preguntó, frunciendo el ceño. «Que no estoy jugando para impresionar a nadie», respondió ella. «Estoy jugando para ganar». Él negó con la cabeza, convencido de que era un error. Aprovechó para capturar el alfil y lanzó un comentario hacia Úrsula. «¿Ves?
Te dije que no necesitábamos preocuparnos. Mariela miró el tablero con serenidad. Estaba permitiendo sacrificios. No por descuido, sino por intención. La dinámica empezó a cambiar conforme el peón que Mariela había avanzado comenzó a ganar espacio. De pronto, ese pequeño movimiento que Alonso había ignorado se convirtió en una amenaza creciente. No es nada, dijo Alonso, moviendo un alfil para bloquear el avance. Pero Mariela lo obligó a retroceder con otro movimiento calculado. Luego le cortó la ruta a su caballo. Después estrechó el círculo sobre su rey. Alonso movía más rápido ahora, casi con nerviosismo. ¿Qué estás haciendo?, exigió saber, mirando el tablero sin comprender del todo. Mostrándote, respondió ella. Lo que nunca quisiste ver. Él tragó saliva. Siempre pensaste que lo sabías todo, Alonso. Que podías decidir quién merecía estar a tu lado y quién debía quedarse atrás, continuó Mariela, moviendo otra pieza de forma decisiva. Pero no entendiste algo simple, quien subestimas es quien puede tomar más fuerza. El peón continuó avanzando, inamovible, reforzado por la estrategia que ella había orquestado desde el inicio. El mismo peón que Alonso había desdeñado ahora amenazaba con llegar al final del tablero. Úrsula dio un paso adelante. «Detén ese peón. Haz algo», exclamó, en un susurro cargado de pánico. «Estoy intentando», respondió Alonso, tenso. Pero cada movimiento que hacía lo conducía más cerca de un callejón sin salida. Cada pieza que levantaba parecía estar atrapada por otra pieza de Mariela, como si todo hubiera sido planeado con antelación. «No puede ser», murmuró él. «Esto no tiene sentido». «Tiene todo el sentido del mundo», respondió ella suavemente, tomando un caballo de Alonso. «Tarde o temprano, tus decisiones regresan hacia ti». Los presentes estaban absortos. Nadie pestañeaba. La partida se había convertido en un espectáculo que revelaba verdades más profundas que el simple juego. Alonso, acorralado, intentó una jugada desesperada. Tomó la reina de Mariela con su torre y la colocó frente a él, casi celebrando. «Eso», dijo, con una risa nerviosa. «Esto cambia todo». Úrsula inclinó la cabeza, como si recuperara el aliento. Pero Mariela no reaccionó con sorpresa ni dolor. «Todo lo que te importa está en el símbolo», dijo. «La apariencia, la pieza más llamativa del tablero. Pero el poder real no siempre está en la reina». Mariela movió el peón. Ahora estaba a un solo paso de coronarse. Alonso se quedó quieto. Sudor frío empezó a recorrer su espalda. Trató de mover una pieza para bloquearlo, pero la única disponible estaba en una posición vulnerable. Mariela la capturó. «No», susurró Alonso, viendo cómo su defensa se desmoronaba por completo. Mariela tomó el peón, lo avanzó hasta el borde del tablero y dijo con firmeza: «Corono». Un asistente de Esteban le extendió una pieza nueva, una reina brillante. Mariela la colocó en el tablero con un movimiento limpio. Jaque mate. Un silencio absoluto cayó sobre el hangar. Nadie se movió. Nadie respiró. Alonso revisó el tablero como si pudiera encontrar un error escondido. No lo había. Cada ruta para escapar estaba bloqueada. Cada pieza suya había sido llevada al límite hasta quedar atrapada. «No, no puede ser», susurró. «Lo es», respondió Mariela, poniéndose de pie con elegancia. «Esta vez, tú fuiste quien no vio el tablero completo». Esteban respiró con cierta satisfacción silenciosa. Úrsula, en cambio, parecía al borde del colapso. Sus manos temblaban y sus ojos se llenaron de una desesperación que jamás habría permitido que otros vieran en circunstancias distintas. «No acepto esto», dijo ella con voz quebrada. «No vale. La distrajiste con tus historias y tus trucos». Esteban golpeó su bastón contra el suelo. «La partida fue justa», dijo con severidad. «Y las consecuencias también lo serán». Alonso hundió el rostro en las manos. Todo el poder que creía controlar se había deshecho en minutos. Mariela lo observó en silencio. No había rastro de burla,
pero tampoco compasión. Lo que sentía era cierre final. Un punto definitivo al dolor que había llevado cargando por años. Alonso, dijo finalmente. Has perdido. Ahora cumple tu palabra. Firma tu renuncia. El murmullo que surgió entre los presentes fue como un oleaje repentino. Las cámaras de los reporteros comenzaron a encenderse. Dignidad o no, Alonso tendría que enfrentar el mundo tal como lo había obligado a ella. Y él lo sabía. Traigan los documentos, ordenó Esteban a uno de sus hombres. Mientras los abogados se acercaban con los papeles, algo se quebró en Úrsula. Su máscara de superioridad se esfumó por completo. No, por favor. Mariela, no me quites mi casa, todo lo que tengo está ahí. Mariela la miró con calma. A mí no me tembló la mano cuando ustedes me dejaron sin hogar. Esto solo es consecuencia. Úrsula dejó de hablar. La derrota se hizo visible en cada línea de su rostro. Alonso tomó la pluma. Su mano temblaba. Firmó. Y el mundo que había construido a base de orgullo, mentiras y apariencias se desmoronó por completo. Para quienes están realmente viendo el video, escribe limón en los comentarios. El resto no entenderá nada. Continuemos con la historia. Los flashes de las cámaras iluminaron el rostro de Alonso mientras firmaba su renuncia. Cada destello parecía clavarle otra aguja en el orgullo, pero él no hizo ningún esfuerzo por ocultar su derrota. Cuando terminó, dejó la pluma sobre la mesa con una suavidad que contrastaba con la rabia contenida que temblaba en sus hombros. Los abogados del bufete Barrera y asociados comenzaron a guardar los documentos. Habían sido extremadamente eficientes. La renuncia de Alonso, la transferencia de autoridad temporal, las medidas preventivas para evitar movimientos financieros impulsivos. Todo estaba listo para ejecutarse en cuanto Mariela lo ordenara. Úrsula observaba en silencio, con las manos entrelazadas tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Una mujer que siempre había desfilado por la vida convencida de que el mundo se inclinaba ante ella ahora parecía una figura desprovista de su armadura. Su soberbia había desaparecido. Ahora falta la cláusula residencial, dijo uno de los abogados, hojeando otro documento. Úrsula levantó el rostro con un sobresalto. ¿Cláusula residencial? ¿Qué es eso? Mariela se mantuvo firme. Tendrás que desalojar la casa en las próximas 48 horas, informó con serenidad. La propiedad ahora forma parte del patrimonio asegurado de la empresa mientras se reestructura. Úrsula abrió los ojos completamente, como si hubiera escuchado una blasfemia. No puedes sacarme de mi hogar. He vivido ahí toda mi vida. Es mío. Era de tu esposo, corrigió el abogado. Y después pasó a nombre de Alonso. Y Alonso lo ha entregado como garantía para la transición. Esto es una locura, soltó Úrsula, con un hilo de voz quebrada. No puedo irme así. No puedo. Mariela la observó durante un largo momento. No había odio en su mirada. Solo una especie de distancia que la protegía de caer otra vez en el dolor que esa mujer le había provocado innumerables veces. Yo tampoco pude quedarme. Dijo al fin. Y ustedes no tuvieron compasión cuando me sacaron sin mirar atrás. Úrsula tragó saliva, pero no encontró respuesta. El abogado cerró la carpeta con un clic firme. Todo está en orden, señorita Soren. En unas horas se notificará formalmente a los departamentos correspondientes. Mariela asintió. Gracias. El siguiente paso llegó con la puerta del salón VIP abriéndose. Entró un hombre vestido con un traje sencillo, claramente más económico que cualquiera de los que se veían esa noche. Su postura era segura, sus ojos atentos. Era Iván Carranza, el ingeniero que Alonso había despedido 3 años atrás por negarse a aprobar el uso de materiales inestables en uno de los proyectos principales. Alonso se incorporó de golpe. No, susurró, como si viera un fantasma. Tú no. Iván, lo saludó Mariela, con una sonrisa tenue. Gracias por venir. Me avisó hace 20 minutos, respondió él. Vine en cuanto pude.
Esteban intervino. Señor Carranza, es un gusto conocerlo. A partir de hoy, usted será el nuevo director general de Industrias Terán. Alonso dio un paso adelante. No. Él no puede dirigir la empresa. Es un ingeniero, no un ejecutivo. Mariela lo miró con calma. Y sin embargo, fue el único que tuvo la valentía de decirte que estabas cometiendo errores. El único que defendió la integridad del proyecto. El único que no mintió para complacer a los accionistas. Iván mantuvo un tono respetuoso, sin perder compostura. No guardo resentimiento, Alonso. Pero sé lo que la empresa necesita. Y no es orgullo. Es capacidad, compromiso y coherencia técnica. No pienso desaprovechar esta oportunidad. Alonso no dijo nada. En su rostro se veía una mezcla de incredulidad y cansancio absoluto. Mariela continuó. Tendrás el respaldo del corporativo Soren y acceso a todos los archivos necesarios para poner en orden lo que se descuidó. Lo agradeceré, dijo Iván, con una leve inclinación de cabeza. El destino de Industrias Terán quedaba sellado. La noche seguía avanzando, pero la gala ya no tenía el brillo inicial. Los invitados comenzaron a retirarse, conscientes de que acababan de presenciar un momento histórico que la prensa analizaría durante meses. Mariela y Esteban caminaron hacia la salida del salón. Los reporteros intentaron acercarse, pero los guardias del corporativo Soren mantuvieron distancia. Cuando llegaron a las escaleras que conducían a la pista, Mariela respiró profundamente. Todo lo que había reprimido, todo lo que había soportado, había llegado a su punto final. Era una sensación extraña, no era triunfo, era alivio. ¿Te encuentras bien?, preguntó Esteban, apoyándose ligeramente en su bastón. Sí, respondió Mariela, observando las luces que iluminaban el jet negro. Más de lo que imaginaba. Tu padre estaría orgulloso. Ella sonrió. Lo sé. Subieron los primeros escalones, pero de pronto el sonido de un motor acelerando rompió la calma. Un automóvil negro se aproximó por la pista, esquivando a seguridad. Frenó de golpe cerca del jet. Los guardias se tensaron, listos para actuar. Mariela giró, confundida. La puerta del auto se abrió y bajó un hombre alto, de hombros amplios, traje impecable y mirada intensa. Sus pasos fueron firmes, seguros. Su presencia era tan contundente que los guardias dudaron por un segundo. Era Damián Roa. El famoso inversionista, temido por desmantelar empresas como quien desmonta un reloj. El hombre de quien decían que jamás sonreía sin un motivo calculado. Mariela sintió un pequeño temblor interno. Lo conocía. Años atrás, en un evento internacional, habían jugado una partida de ajedrez improvisada que terminó en tablas. Había sido la única persona que la obligó a pensar más de la cuenta. Damián se detuvo al pie de las escaleras, observándola con una mezcla de interés y desafío. Así que era verdad, dijo con voz firme. Regresaste. Esteban tensó la expresión. ¿Qué quieres, Roa? Damián ignoró la pregunta y mantuvo la mirada fija en Mariela. Escuché lo que hiciste aquí, continuó. Increíble movimiento. Tomaste el control de una empresa, quebraste una fusión y desarmaste a 2 familias, todo en una sola noche. Mariela mantuvo postura, aunque cada palabra afilaba la atención de quienes escuchaban. Solo resolví cuentas pendientes, respondió. Él sonrió apenas, una expresión tan tenue que podría haberse imaginado. Claro. Pero cuentas pendientes o no. Te moviste como una pieza que vuelve al tablero después de años. Y ahora todos quieren saber cuál será tu próximo movimiento. Mariela entrecerró los ojos. ¿Para qué viniste? Damián metió la mano en su saco. Varios guardias se movieron instintivamente, pero él solo sacó una tarjeta de presentación negra, metálica, sin adornos. Para advertirte, dijo. El Grupo Montalvo no fue tu único problema esta noche. Si hubieras firmado el acuerdo sin revisar los contratos internacionales, te habrías metido en un lío mayor. Había una red de operaciones en Europa del Este que habría comprometido tus activos en México.
Mariela frunció el ceño. ¿Cómo sabes eso? Porque yo pensaba comprar esa deuda la próxima semana, respondió él, con absoluta sinceridad. Pero tú te moviste primero. Y si vas a jugar en mi tablero, es mejor que no cometas errores. Le extendió la tarjeta. Llámame, si de verdad quieres conocer lo que hay detrás de esos contratos. Los guardias intercambiaron miradas inquietas. Esteban afiló la voz. No necesitamos tu ayuda. No hablo contigo, señor Soren, dijo Damián sin siquiera voltear. Hablo con ella. Mariela tomó la tarjeta. Apenas lo hizo, Damián retrocedió unos pasos. Nos veremos pronto, dijo, girando hacia su auto. Esto apenas empieza. El vehículo arrancó y desapareció, dejando tras de sí un silencio cargado. Esteban observó a Mariela con cautela. Ese hombre es peligroso. Lo sé, dijo ella, guardando la tarjeta en el interior de su vestido. Pero también sé algo más. Se volvió hacia el jet. Si voy a dirigir un imperio, no puedo temerle a los lobos. Subió las escaleras y entró en la aeronave. La puerta se cerró lentamente, como el telón final de una etapa que ella había dejado atrás para siempre. Mariela ya no era la mujer a la que expulsaron sin mirar atrás. Era quien ahora decidía hacia dónde se movía el tablero. El rugido suave de los motores del jet fue lo último que se escuchó antes de que el hangar quedara en silencio. Desde la ventana, Mariela observó cómo las luces de la pista se difuminaban en líneas doradas mientras la aeronave se elevaba. Su reflejo en el cristal mostraba a una mujer distinta a la que había firmado un divorcio sin protestar. La transformación había sido inevitable y ahora era irreversible. El vuelo hacia la Ciudad de México fue tranquilo. Esteban, sentado frente a ella, la observaba con discreción. Sabía que su nieta estaba procesando los eventos de la noche. No dijiste mucho desde que abordamos, comentó él con suavidad. Estoy pensando, respondió Mariela, sin apartar la vista del exterior. Todo está cambiando muy rápido. Siempre supe que podrías manejarlo, dijo Esteban. Solo necesitabas decidir cuándo volver al tablero. Mariela pensó en Alonso, en Úrsula, en la humillación que había soportado por años y también en la libertad que sentía ahora. Era una sensación extraña, ligera y firme a la vez. No quería regresar a esta vida así, admitió. Enfrentando guerras corporativas desde el primer día. Pensé que habría tiempo para adaptarme. Esteban soltó una risa leve. Las personas como nosotros nunca tienen tiempo. ¿Lo crean? Ella no respondió, pero sabía que tenía razón. 3 días después, el corporativo Soren en la Ciudad de México estaba envuelto en su ritmo habitual, pasillos llenos de asistentes, luces frías, pantallas arrojando datos en tiempo real y un aire de eficiencia impecable. Allí, en la oficina más alta del edificio, Mariela revisaba una montaña de documentos. No era solo una revisión superficial, cada firma, cada cláusula, cada número era analizado con precisión quirúrgica. Las paredes de cristal dejaban ver la ciudad extendiéndose a lo lejos, pero ella no levantaba la vista. Había demasiado en juego. Esteban entró sin anunciarse. Antes, él habría hecho sonar su bastón como advertencia, pero en ese momento simplemente abrió la puerta. Tu equipo legal está listo para cerrar la adquisición, informó. Mariela asintió sin apartar los ojos de un informe. Faltan detalles. No quiero que quede nada pendiente. Esteban tomó uno de los documentos que ella revisaba. Lo hojeó y su rostro se tensó. Este reporte, ¿quién lo encontró? Estaba escondido entre los archivos del antiguo departamento financiero del Grupo Montalvo, dijo ella. Oculto a propósito. Esto no puede ser, murmuró Esteban, leyendo más a fondo. Mariela se recargó en su silla. Hay un esquema de préstamos cruzados que involucra empresas en Europa del Este. Si hubiéramos firmado la compra total sin revisar, podríamos haber quedado vinculados a operaciones bajo investigación internacional. Esteban cerró la carpeta de golpe. Sería un desastre. Esto habría congelado nuestras cuentas en México y en varios países de inmediato.
Sí, dijo Mariela, observándolo con atención. Y eso habría pasado si no hubiera recibido una advertencia. Esteban levantó la vista. ¿Advertencia? ¿De quién? Mariela abrió un cajón y sacó la tarjeta metálica que Damián Roa le había entregado en el hangar. Esteban frunció el ceño profundamente. Ese hombre no da nada gratis. Lo sé, respondió ella. Por eso lo llamé. Esteban apretó su bastón. ¿Lo llamaste? Sí. Tenía razón. Quería confirmar si la información era válida. ¿Y qué dijo? Mariela se cruzó de brazos. Que si quería negociar con territorios grandes, no debía confiar en informes maquillados. Que los errores se pagan caros en este nivel. Esteban suspiró con frustración. Sigue siendo un lobo. No te confundas solo porque se acercó. No lo estoy confundiendo, replicó ella con firmeza. Pero saber de enemigos potenciales no es una debilidad. Es una ventaja. Él se quedó en silencio por unos segundos, evaluando. ¿Volverás a llamarlo? Mariela guardó la tarjeta en el cajón nuevamente. No por ahora. Pero sé que lo veré pronto. La puerta se entreabrió y una asistente se asomó. Señorita Soren, están listos en la sala de juntas. Falta su autorización final para la reestructuración. Mariela se puso de pie. Voy para allá. La sala de juntas era amplia, fría y elegante. Al entrar, todos los integrantes del consejo se levantaron. Era la primera vez que Mariela encabezaba una sesión formal como líder del corporativo. En la mesa estaban los abogados, analistas financieros y directivos principales. Sobre la pantalla, las cifras del Grupo Montalvo aparecían con nuevos colores, resultado de la purga de deudas tóxicas realizada por su equipo. Señorita Soren, dijo el jefe de auditoría, después de retirar los pasivos ocultos, el acuerdo puede cerrarse sin poner en riesgo los activos del corporativo. Necesitamos su aprobación. Mariela revisó cada punto con atención. Esteban la observaba desde el extremo de la sala. No intervenía, pero estaba claramente orgulloso. Aprobado. Dijo ella finalmente. Los miembros del consejo asentaron con respeto. Procedan, concluyó Mariela. La adquisición quedaba oficialmente asegurada. El Grupo Montalvo estaría bajo control del corporativo Soren. No sería destruido, sería reconstruido desde dentro. Pero la familia Montalvo perdería su poder. Horas más tarde, Mariela regresó a su oficina. Se dejó caer en la silla, exhausta. El peso del liderazgo se sentía como una capa pesada sobre los hombros, pero también tenía la sensación de estar exactamente donde debía estar. Su celular vibró. Lo tomó. Un número desconocido. Respondió sin pensar demasiado. Sí. Tardaste, dijo una voz profunda al otro lado. Mariela cerró los ojos un instante. Reconoció la voz al instante. No sabía que esperaba mi llamada, respondió. Siempre la espero, replicó Damián. Ella suspiró. Acabo de cerrar la adquisición. Y sí, encontré lo que mencionaste. Te dije que era un problema, dijo él. Lo bueno es que lo resolviste rápido. Eso evita que te conviertas en un blanco fácil. No soy un blanco fácil. Nunca lo fuiste, admitió. Por eso te busqué aquella noche en el hangar. Mariela guardó silencio unos segundos. ¿Qué quieres, Damián? Una reunión contigo. ¿Profesional? No sabes jugar con palabras, Mariela, respondió él, con una sonrisa audible. Sabes que no me refiero solo a lo profesional. Ella se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía debajo como una red interminable de luces. No tengo tiempo para juegos, advirtió. Yo no juego. Quiero hablar contigo. Sobre negocios, y sobre la estrategia que vienes armando. Estás moviendo piezas que llaman la atención de mucha gente. ¿Y eso te molesta? Al contrario, dijo él. Me interesa. Mariela evaluó su tono. ¿Dónde? Café Céntrico.
Mañana a las 6 en punto. Si no vas, entenderé que no te interesa lo que puedo mostrarte. Mariela inhaló profundamente. Iré, dijo al fin. Entonces nos vemos, cerró él. La llamada terminó. Mariela bajó el teléfono lentamente. Algo se estaba moviendo alrededor de ella. Algo más grande que una simple fusión o un divorcio. No sabía exactamente qué buscaba Damián, pero sí sabía que él no se acercaba a nadie sin un motivo calculado. Fuera para ayudarla, retarla o usarla, ella tendría que descubrirlo. Y estaba lista. Porque ya no era la mujer que esperaba ser aceptada. Ahora era la mujer a la que nadie podía ignorar. A la mañana siguiente, Mariela llegó al edificio del corporativo más temprano de lo habitual. Se había pasado la noche revisando informes, pensando en la llamada con Damián y en las implicaciones de acercarse a alguien con una reputación tan compleja. Tomó un café, organizó rápidamente su agenda y delegó varias tareas a su equipo. No podía permitirse distracciones durante el día. Mientras revisaba los planes de reestructuración del Grupo Montalvo, su mente se desviaba de vez en cuando al mismo punto: ¿por qué Damián se había interesado personalmente en ella? No era un hombre que actuara por capricho. La tarde transcurrió con reuniones que parecían acumuladas desde hacía semanas. Iván Carranza llegó para presentarle un informe detallado sobre los cambios operativos que implementarían en Industrias Terán. Era preciso, metódico, directo. Mariela valoraba eso. Los números encajan, explicó Iván, pero necesitaré más personal técnico. Alonso dejó varios departamentos sin supervisión adecuada. Contrata a quien necesites, respondió Mariela. El corporativo cubrirá los gastos. Iván la miró con agradecimiento sincero. Gracias. No imaginé volver a estar aquí, y mucho menos liderando. Sé que harás un buen trabajo. Cuando él salió, Mariela volvió a mirar la hora. 5 de la tarde. El día se había ido volando, y la reunión con Damián estaba cada vez más cerca. Tomó un respiro profundo. No tenía por qué sentir nervios, había enfrentado adversarios mucho más directos. Pero algo en Damián hacía que cada encuentro se sintiera como una partida silenciosa donde no había movimientos inútiles. A las 6 en punto, Mariela llegó al café señalado. Era un lugar discreto, moderno, con ventanales amplios, mesas negras y luces cálidas. No había música fuerte ni demasiada gente. Parecía elegido a propósito para permitir conversaciones que nadie debía escuchar. Damián ya estaba allí, sentado junto a la ventana. Vestía un traje oscuro impecable y sostenía una taza de café sin haberla tocado. Cuando la vio llegar, se puso de pie. «Llegaste puntual», comentó él. «Eso dice mucho de ti». «Solo vine porque quiero saber qué es lo que buscas», respondió Mariela mientras tomaba asiento. Damián sonrió con ese gesto casi imperceptible que lo caracterizaba. «Busco entender por qué estás moviendo las piezas tan rápido. No es común que alguien tome control de una empresa grande, reestructure otra, destruya una fusión y exponga una red de corrupción financiera en menos de una semana». Mariela sostuvo su mirada sin apartarse. «Simplemente hice lo necesario». «No. Hiciste lo correcto», corrigió él. «Pero no todos tienen el valor de hacerlo». Ella entrelazó los dedos sobre la mesa. «¿Qué quieres de mí, Damián?». Él apoyó los codos suavemente en la mesa. «Quiero advertirte. Y también quiero proponerte algo». Mariela arqueó una ceja. «Te escucho». Cuando una persona se eleva demasiado rápido, atrae miradas que no siempre son amistosas, dijo él. Desde la reestructuración del Grupo Montalvo, varios inversionistas internacionales te están observando con interés y con preocupación. No hice nada ilegal. No se trata de ilegalidad. Se trata de poder. Y tú acabas de demostrar que sabes usarlo. Hubo una pausa. Él tomó su taza, la acercó a los labios, pero no bebió. La advertencia es esta: habrá quienes quieran unirse a ti, y quienes quieran detenerte antes de que te vuelvas inalcanzable. Mariela apoyó la espalda contra la silla.
Eso no me intimida. Lo sé, respondió él. Por eso me interesas. Ella se mantuvo firme. ¿Cuál es la propuesta? Damián deslizó un pequeño portafolio hacia ella, delgado, cerrado con una banda elástica. Dentro hay información sobre un fondo de inversión extranjero que lleva años comprando activos estratégicos en México. Su objetivo es tomar control de varios sectores clave. Si revisas sus patrones, verás que están cerca de lograrlo. ¿Por qué debería importarme? Porque uno de sus próximos movimientos es un ataque silencioso para adquirir acciones de tu corporativo, dijo él con naturalidad. El corazón de Mariela dio un salto. ¿Estás seguro? Totalmente. Tienen la intención de comprar en bloques pequeños mediante empresas pantalla. Si no lo detienes ahora, en 3 meses podrían controlar el 10% de tu corporativo. Ella abrió el portafolio y comenzó a revisar los documentos, gráficos, nombres de empresas fantasma, transferencias cruzadas, movimientos en bolsas extranjeras. Todo encajaba demasiado bien. ¿Cómo obtuviste esto? Preguntó Mariela sin levantar la mirada. Tengo mis fuentes, respondió él. Y también tengo mis motivos para no querer que esos fondos controlen nada importante aquí. Ella cerró el portafolio lentamente. ¿Quieres que trabajemos juntos? Damián ladeó la cabeza. Quiero una alianza. Temporal, estratégica y conveniente para ambos. Tú mantienes el control de tu corporativo. Yo evito que esos fondos arruinen el mercado. Ganamos los dos. Mariela lo observó con detenimiento, como si intentara descifrar la intención detrás de cada palabra. ¿Y qué quieres a cambio? Damián se reclinó en la silla. Que confíes en mí. Al menos, por ahora. Ella soltó una risa suave. No confío fácilmente. Por eso vine personalmente, respondió él. Sabía que no te convencería con un correo o una llamada. El silencio entre ambos fue intenso, pero no incómodo. Era un silencio que recordaba a la noche del hangar, a la sensación de estar frente a alguien que no retrocedía ante la fuerza del otro. Lo pensaré, dijo Mariela, finalmente. Piénsalo rápido. Respondió él. No tenemos mucho tiempo. Ella guardó el portafolio en su bolso. Dime algo, dijo Mariela antes de levantarse. ¿Me diste esta información porque te conviene o porque crees que puedo enfrentar lo que viene? Damián sostuvo su mirada sin pestañear. Porque eres la única que puede hacerlo. Mariela se quedó inmóvil un segundo, luego asintió. Nos vemos pronto, dijo él, poniéndose de pie. Ella salió primero. Caminó hacia la calle, sintiendo el aire fresco de la tarde. No sabía cuánto del juego de Damián era genuino, pero sí sabía que la información era real y peligrosa. Mientras su chofer abría la puerta del auto, Mariela miró el portafolio entre sus manos. El tablero era más grande de lo que imaginó. Y alguien acababa de invitarla a jugar en la liga de los depredadores corporativos más poderosos del país. Esa noche, de vuelta en su oficina, Mariela extendió todos los documentos sobre la mesa. Encendió una lámpara, ajustó su asiento y comenzó a conectar puntos entre empresas, fechas, movimientos y compras silenciosas. Cada línea revelaba una estrategia meticulosa. No era obra de un grupo improvisado, era una campaña coordinada. Y ella estaba justo en el centro del objetivo. A medida que avanzaba, el cansancio se desvanecía y era reemplazado por una energía intensa. Lejos de asustarla, la magnitud de la amenaza despertaba algo en ella. Un deseo feroz de no volver a permitir que nadie decidiera por ella. Por primera vez desde su regreso, Mariela comprendió completamente la magnitud de su nueva posición. Y decidió que no daría ni un paso atrás. Este juego apenas comenzaba. Esto es solo para los verdaderos fans que leen hasta el final. Coméntanos si entendiste la referencia. Continuamos con la historia. Las luces nocturnas de la ciudad teñían de dorado el despacho cuando Mariela terminó de revisar los documentos. El reloj marcaba pasada la medianoche, pero el sueño era lo último que cruzaba por su mente. Estaba por tomar una decisión que definiría no solo el futuro del corporativo,
sino también el rumbo de todo lo que había construido desde que decidió regresar. Un golpe suave en la puerta interrumpió su concentración. ¿Puedo pasar?, preguntó Esteban, asomándose. Claro, respondió Mariela. Él entró despacio, con la expresión serena, aunque sus ojos dejaban ver cierta inquietud. Hablé con el consejo, comentó. Están impresionados con tu manejo de la adquisición. Pero también están preocupados. Mariela apoyó las manos sobre el escritorio. ¿Preocupados por qué? Porque te estás adentrando en un terreno mucho más turbulento, dijo él, tomando asiento frente a ella. Y eso lo saben bien. Has movido piezas grandes. Y cuando alguien mueve piezas grandes, siempre aparece quien prefiera derribar el tablero entero antes que perder. Mariela respiró hondo. Lo sé. Y también sé que no puedo darme el lujo de retroceder. Esteban la observó con una mezcla de orgullo y nostalgia. Tu padre tenía esa misma mirada, murmuró. La de alguien que, incluso enfrentando un riesgo enorme, sabía que debía seguir adelante. La mención de su padre le provocó un nudo en la garganta. Hacía años que no pensaba en él de esa manera. Recordarlo ahora la fortalecía. Voy a enfrentar esto, aseguró Mariela. No vine aquí para esconderme otra vez. Esteban sonrió con suavidad. Y no estás sola. El silencio que siguió fue cálido y reconfortante. Durante un instante, el peso del mundo pareció liviano. Pero solo por un instante. Al día siguiente, Mariela llegó temprano al corporativo. Varios integrantes de su equipo ya estaban reunidos en la antesala, esperando instrucciones. Había rumores, tensiones, algo en el aire que indicaba que la información sobre la amenaza financiera había comenzado a filtrarse entre los analistas. Señorita Soren, encontramos nuevos movimientos de las empresas que mencionó, dijo una de las analistas. Están comprando acciones de forma fragmentada desde múltiples puntos. No podemos rastrear a los inversionistas finales. Mariela asintió. Detengan todas las operaciones que involucren compras masivas de acciones propias. Y notifiquen al departamento legal para que prepare una defensa preventiva contra adquisición hostil. Los presentes intercambiaron miradas serias. Era oficial. Estaban en guerra económica. Iván Carranza apareció en ese momento, cargando una carpeta. Necesito hablar contigo, dijo, en tono bajo. En mi oficina, respondió Mariela. Entraron y cerraron la puerta. Recibí llamadas de algunos empleados de Industrias Terán, comenzó Iván. Varios departamentos reportan movimientos sospechosos de consultores externos que trabajaban con Alonso. Parece que algunos quieren obstaculizar la transición. ¿Obstaculizar cómo? Retrasando entregas, ocultando información clave, manipulando registros internos. Nada que no podamos resolver, pero sí señales claras de que alguien está tratando de desestabilizar. Mariela se cruzó de brazos. Son los últimos intentos de aferrarse al control. Tendremos que ser más rápidos que ellos. Cuentas conmigo, respondió Iván. No dejaré que destruyan lo que estamos construyendo. Mariela sintió un alivio leve. Él era confiable. Y en ese momento, cada aliado valía oro. A lo largo del día, la presión aumentó. Los informes mostraban que la compra silenciosa de acciones avanzaba más rápido de lo esperado. Cada minuto sumaba riesgo, y Mariela entendió que ya no podía limitarse a observar. Debía actuar. A las 4 de la tarde, tomó su teléfono. Marcó. La voz al otro lado respondió de inmediato. Sabía que llamarías, dijo Damián. Necesito detalles sobre quién está detrás del fondo, dijo Mariela sin rodeos. Si vamos a detenerlos, no puedo hacerlo a ciegas. Te los daré, respondió él. Pero la información tiene un precio. ¿Qué precio? Una reunión personal. Esta vez, no en un café. Ella exhaló con paciencia. ¿Dónde? Te enviaré la dirección. Pero será esta noche. ¿Por qué tanta urgencia? Porque ya se movieron, dijo él, su tono más serio.
Y si no lo frenamos antes del cierre de mercado de mañana, el daño será irreversible. Mariela apretó el teléfono. Está bien. Iré. Perfecto, respondió él. Te espero. Colgó. Mariela dejó el teléfono sobre el escritorio. Miró por la ventana. La ciudad tenía un brillo extraño, como si supiera que algo se estaba reacomodando bajo su superficie. Horas después, al caer la noche, Mariela llegó al lugar que Damián había indicado. Era un edificio moderno, discreto por fuera, con ventanales que permitían ver luces cálidas en el interior. Seguridad privada vigilaba la entrada. No era un restaurante, ni una oficina conocida. Un guardia la llevó a un ascensor privado. Al llegar al penthouse, la puerta se abrió a un salón elegante, con ventanales y una vista privilegiada de la ciudad. Damián estaba de pie junto a una mesa redonda, revisando documentos. Levantó la mirada cuando ella entró. Bienvenida, dijo, con una leve inclinación de cabeza. ¿Qué es este lugar? Un espacio neutral, respondió él. Ni tu corporativo ni el mío. Aquí no hay oídos extra. Ella se acercó. Dijiste que tenían información. Muéstrala. Damián tomó una carpeta y la abrió frente a ella. Mapas de flujos financieros, nombres de empresas fachada, transferencias trianguladas entre continentes. Aquí tienes la estructura completa, dijo él. El fondo extranjero opera mediante 7 compañías puente. 3 están registradas en el Caribe. 2 en Europa del Este. Una en un país sin regulación fiscal estricta. Y la última, vinculada a un conglomerado que ya intentó intervenir en operaciones mexicanas hace 5 años. Mariela se inclinó para ver mejor. Esto es más grande de lo que pensé. Lo es, respondió Damián. Y si no frenas esta operación, en cuestión de meses tendrán suficiente poder como para influir en las decisiones de tu corporativo. No pueden controlarte directamente, pero sí limitar el margen de acción. ¿Qué propones? Damián se acercó un poco más. Una estrategia conjunta. Tú controlas las acciones internas. Yo bloqueo cualquier intento de compra desde el extranjero mediante mis conexiones en los mercados donde operan. Es un golpe doble. Si lo hacemos bien, se verán obligados a retroceder. Mariela levantó la mirada. ¿Y qué ganas tú, Damián? Evito que un competidor agresivo entre a un terreno donde ya tengo presencia, respondió él, honesto. Y además. Hizo una pausa breve. Gano tu alianza. El corazón de Mariela latió con un ritmo distinto. No sabía si confiar en él. Pero tampoco podía negar que necesitaba esa información, y que él se estaba arriesgando al compartirla. Aceptar tu alianza implica poner mi nombre al lado del tuyo, dijo ella. Y no cualquiera se atreve a hacer eso. Y tú no eres cualquiera. Hubo un silencio intenso, casi pesado. No era antagonismo ni tensión, era reconocimiento. Finalmente, Mariela extendió la mano. De acuerdo. Trabajemos juntos. Damián estrechó su mano con firmeza. No te arrepentirás. Ella sonrió con una determinación nueva. No lo haré. Porque ya no retrocedo. Al día siguiente, el corporativo Soren se movió como un reloj perfectamente sincronizado. Mariela activó medidas internas para bloquear compras disfrazadas. Damián ejecutó movimientos externos que detuvieron transferencias estratégicas del fondo hostil. Para cuando el mercado cerró, la amenaza se había detenido. No estaba destruida, pero sí debilitada. Mariela observó los reportes finales. Sintió un cansancio profundo, pero también una satisfacción que no había sentido en años. Había defendido su legado. Había enfrentado a enemigos visibles e invisibles. Había demostrado que ya no era la mujer que firmaba documentos en silencio mientras otros decidían su futuro. Ahora era una fuerza. Una que nadie ignoraría jamás. Días después, mientras revisaban nuevos informes, las pantallas anunciaron la noticia. La reestructuración del corporativo Soren redefine el panorama financiero del país.
Movimientos de una nueva líder sacuden el mercado mexicano. Mariela apagó la pantalla. No necesitaba leer más. Había hecho lo correcto. Y aunque sabía que el futuro traería nuevos desafíos, también sabía que no los enfrentaría con miedo, sino con estrategia, con inteligencia y con la fuerza de quien volvió al tablero para quedarse. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? Déjalo en los comentarios y califica la historia del 0 al 10. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de nuestras próximas historias llenas de emociones. Y si quieres vivir otra aventura intensa, aquí en pantalla te dejamos otra historia que no te puedes perder.